Hola y bienvenidos, quiero que tomen un momento para pensar en las facultades que Dios les ha dado. Cada uno de nosotros ha sido dotado con habilidades, capacidades, talentos y facultades únicas, que no son producto de la casualidad, sino que son parte del diseño perfecto del Creador. Hoy, quiero reflexionar con ustedes sobre cómo podemos reconocer, valorar y utilizar esas facultades para cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. La palabra, facultad, se refiere a la capacidad o habilidad de realizar algo, ya sea un conocimiento, una habilidad o una destreza. En el contexto cristiano, esta idea se amplía a nuestras capacidades espirituales, intelectuales y físicas, que nos han sido dadas por Dios para su gloria y el beneficio del prójimo. La Biblia está llena de pasajes que nos animan a usar nuestras facultades para servir a Dios y a los demás. Sin embargo, también hay advertencias y principios que nos guían en cómo debemos usar estas capacidades con sabiduría, humildad y responsabilidad. En primer lugar, quiero que pensemos en un pasaje muy conocido de las Escrituras, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En esta parábola, Jesús nos habla de un hombre que, al irse de viaje, confió a sus siervos una cantidad de dinero, o talentos, para que los administraran mientras él estaba ausente. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro solo 1, cada uno conforme a su capacidad. Al regreso, el hombre pidió cuentas de lo que sus siervos habían hecho con el dinero que les había confiado. Los que habían recibido 5 y 2 talentos los multiplicaron, pero el siervo que recibió 1 lo enterró por miedo a perderlo. La lección central de esta parábola es clara: Dios nos ha dado recursos, habilidades y oportunidades que debemos usar sabiamente. Y estos recursos no se limitan solo a lo material, sino también a nuestras capacidades intelectuales, espirituales y emocionales. Todos, sin importar la cantidad de lo que tengamos, estamos llamados a ser fieles administradores de lo que Dios nos ha confiado. No se trata de la cantidad que recibimos, sino de cómo la usamos. Dios no nos juzga por lo que no tenemos, sino por cómo manejamos lo que Él nos ha dado. Ahora bien, ¿qué implica ser un buen administrador de nuestras facultades? En primer lugar, implica reconocer que nuestras habilidades no nos pertenecen, sino que son un regalo de Dios. El apóstol Pablo lo expresa de manera muy clara en su carta a los Corintios, cuando escribe: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que podemos hacer, es una dádiva de Dios. Y debemos usar esas facultades con un corazón agradecido y comprometido con el propósito divino. Si miramos las Escrituras, veremos que Dios ha dado a cada persona diferentes talentos y capacidades. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6. Pablo nos habla de la diversidad de los dones espirituales y nos anima a usar cada uno de ellos, según la gracia que nos es dada. No todos tenemos las mismas habilidades, ni todos somos llamados a hacer lo mismo. Algunos tienen el don de enseñar, otros el don de servir, algunos son buenos en la administración, y otros en la intercesión o la misericordia. Sin embargo, todos estos son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Nadie es más importante que otro, ya que cada facultad es esencial para el propósito común. A veces, al mirar las facultades de los demás, podemos caer en la trampa de la comparación. Si solo tuviera el don de esa persona, podemos pensar. Pero la realidad es que cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito específico y nuestras facultades son suficientes para cumplir con ese propósito. La comparación solo trae frustración y nos aleja de la gratitud por lo que hemos recibido. El rey David es un ejemplo magnífico de alguien que usó sus facultades de acuerdo con el propósito de Dios. Desde joven, David tenía el don de la música y la poesía. Su habilidad para tocar el arpa y escribir salmos se convirtió en una herramienta poderosa para alabar a Dios. Pero más allá de sus talentos artísticos, David también era un líder valiente, un guerrero con un corazón según el de Dios. Aunque sus facultades eran variadas, nunca se olvidó de que todo lo que tenía provenía de Dios, y siempre las usó para honrar a su Creador. En el libro de Proverbios, se nos dice que, todo lo que haga tu mano, hazlo con todo tu corazón, Proverbios 16:3. Esta es una invitación a trabajar con diligencia y pasión en todo lo que hacemos. Ya sea en el trabajo, en el hogar, en la iglesia o en nuestras relaciones, nuestras facultades deben ser usadas con un corazón íntegro, buscando siempre la excelencia y la gloria de Dios. Al mismo tiempo, el uso de nuestras facultades debe ir acompañado de humildad. En 1 Pedro 4:10,
El apóstol nos recuerda, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí se nos dice que nuestras facultades deben ser usadas en servicio de los demás. Dios no nos ha dado habilidades para que las usemos egoístamente o para nuestra propia gloria, sino para edificar a los demás y para contribuir a la misión de la Iglesia. Esto nos lleva a una reflexión importante cuando usamos nuestras facultades para servir. Debemos tener presente que no lo hacemos para buscar reconocimiento o fama. Como Jesús mismo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra motivación debe ser siempre la gloria de Dios, no la alabanza humana. Pero no siempre es fácil usar nuestras facultades correctamente. La vida está llena de desafíos, tentaciones y distracciones que pueden desviar nuestro enfoque. La falta de confianza en nuestras habilidades o el miedo al fracaso también puede impedirnos actuar. Sin embargo, Dios nos llama a ser valientes y a confiar en Él. Como nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nuestras facultades parecen insuficientes, es cuando más necesitamos depender de la gracia y el poder de Dios. Es esencial también cuidar de nuestras facultades. Tal como un atleta cuida su cuerpo para rendir al máximo, nosotros debemos cuidar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra salud. Esto incluye no solo un bienestar físico, sino también un crecimiento constante en nuestra vida espiritual. En Proverbios 4:23, se nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando cultivamos una vida llena de oración, estudio de la palabra y comunión con Dios, nuestras facultades se afinan y podemos ser más efectivos en la obra de Dios. Quiero animarlos a que no se desanimen si en este momento no ven el fruto inmediato de sus esfuerzos. El trabajo que realizamos con nuestras facultades no siempre da resultados visibles de manera inmediata. Pero recuerda, la semilla que siembras hoy, con fe y obediencia, puede dar fruto en el futuro. Dios es fiel para hacer crecer lo que ha comenzado en ti. Como nos dice en 1 Corintios 3:7, así que ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Queridos hermanos y hermanas, no subestimen el poder de las facultades que Dios les ha dado. Ustedes son instrumentos en sus manos. Usen esos dones con sabiduría, gratitud y humildad, para que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios y el bien de aquellos que les rodean. Que Dios los bendiga abundantemente y los guíe en el uso de sus facultades para su reino y su gloria. Amén.